La causa 95-2019. Pienso programada para el día de hoy, 1 de julio del año en curso, a las 5 de la tarde. Iniciamos con un retraso de 15 minutos, en vista que se ha prolongado otra audiencia que tenía la judicatura en el expediente 590-2020, con las disculpas del caso. Para continuar con el juicio seguido contra Donato Juan Ramos Curesma y otro por la presunta comisión del delito de falsedad. La audiencia está siendo registrada en el artículo con MITS. Vamos a pasar a acreditar a las partes. Por el Ministerio Público, adelante. Buenas tardes, señor juez, y con todos los presentes, de parte del Ministerio Público, el fiscal provincial Luis Jesús Carvajal Basto, y los datos ya indicados en las anteriores sesiones. Gracias, señor juez. Bien, actor civil, adelante. Buenas tardes, señor juez, y a todos los presentes de esta sala virtual. El letrado Raúl Buendía Choje, con registro de colegio de abogados de Huancavelica, número 413, con los demás datos consignados ya en la anterior sesión. Para acreditado, señor juez. Defensa técnica del señor Donato Ramos Curesma. El doctor Juan Omar Silvera Malpartida, adelante. Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón, señor juez, señor representante del Ministerio Público, demás sujetos procesales en la sala virtual. En este acto de realizando mi autodefensa, el abogado Juan Omar Silvera Malpartida, con datos ya consignados en la sesión precedente. Gracias. Muy bien, el doctor Robert Vargas. Señor magistrado, muy buenas tardes. De la misma forma, con el saludo de la tarde con el señor representante del Ministerio Público y demás sujetos procesales en esta audiencia virtual presentes. Continuando con la defensa técnica por las ciudadanas Liberata Solano de la Cruz, viuda de Quispe, y Zenaida Paucar de la Cruz, abogado Robert Vargas y Nostroza, con registro del Colegio de Abogados de Huancavelica número 205 y demás datos ya consignados en audiencias precedentes. Por acreditado, señor magistrado. Bien, a ver, doctor Rolando, adelante. Muy buenas tardes, señor magistrado, y con la parte procesal, continuando con el patrocinio forense de Donato Ramos Curesma, el abogado Rolando Palomino Mora, con datos ya consignados en instalación de juicio. Por acreditado, señor. Bien. Bien, vamos a llamar solamente a los acusados, indiquen presente. Donato Juan Ramos Curesma. Señora Zenaida Paucar de la Cruz, Liberata Solano de la Cruz. Aló, doctor. Sí, señor, ¿su nombre? Mi nombre es Donato Juan Ramos Curesma, doctor. Buenas tardes. Muy bien, correcto. Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la audiencia. A ver, ¿no? Correspondía a los alegatos de clausura de la defensa técnica de los acusados. Vamos a comenzar con el abogado del señor Juan Ramos Curesma. Adelante, doctor, ¿qué tiempo va a requerir para sus alegatos? Señor magistrado, por equidad e igualdad, el mismo tiempo otorgado al señor fiscal. Bien, a ver, 5 y 19. 15 minutos, ¿correcto, doctor? Sería El señor hasta... fiscal le ha demandado media hora, señor Sí, doctor, magistrado. pero ha sido por todos los acusados, pero doctor, se ha pronunciado uno por uno. Voy a tratar de sintetizar, señor magistrado, pero 15 minutos detenderme. le vamos a dar, doctor, ¿ya? 5 Gracias. y 19, adelante, doctor. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, la defensa técnica de Donato Ramos Curesma, al término del plenario judicial, le corresponde, evidentemente, alegar con respecto a los hechos que han sido materia de juzgamiento. No sin antes precisar, señor magistrado, taxativas procesales que son de neurálgica importancia a efectos de que su judicatura tome una decisión razonada y motivada en derecho. La primera cuestión jurídica de carácter procesal, señor, es la que está prevista en el artículo 387 del Código Procesal Penal, cuando hace referencia a que el alegato de cierre de parte del Ministerio Público ineludiblemente debe de expresar desde la posición del ente persecutor del delito cuáles han sido los hechos probados, reitero y subrayo, señor, cuáles fueron los hechos probados a nivel del plenario judicial y cuál es la prueba penal de carácter incriminatoria que la sustenta cuando el Ministerio Público persigue una pretensión punitiva. En este contexto, señor, nosotros tenemos que precisar básicamente lo siguiente.
A nivel del plenario judicial, señor magistrado, se ha llegado a consolidar la tesis incriminatoria del Ministerio Público como una secuencia de corrección lógica y argumentativa de la imputación. Nosotros decimos todo lo contrario, que no se ha llegado a concretizar de parte del Ministerio Público la solidez de la imputación mediante el cual se incrimina a mi patrocinado la presunta comisión del delito de falsificación de documento privado. Magistrado, hay un libro muy importante que es de lectura obligatoria de todos y evidentemente su judicatura es la prueba penal de Michael Tarufo, de Michel Tarufo. Este autor genialmente, señor magistrado, define la prueba penal en dos aspectos. La primera hace referencia que el hecho define la prueba. Este tópico es muy importante, señor, porque el hecho denunciado define la pertinencia de la prueba. De tal forma que, si se pretende procesar un delito de homicidio, por ejemplo, para citar un ejemplo, tiene que acreditarse la preexistencia física del occiso. Es por eso que el hecho define la pertinencia de la prueba. Y si se trata de un delito de falsificación o de un delito contra la fe pública, falsificación de documento privado, correcto, tiene que acreditarse necesariamente la preexistencia del documento que supuestamente fuera fraguado o adulterado. ¿Cuál es el segundo tópico, señor, que aborda Michel Tarufo con conspicua, dogmática y doctrina y hasta jurisprudencial? Hace referencia, señor, que el método de valoración de la prueba en el proceso penal evidentemente tiene que sujetarse a las reglas de la metodología racional de la valoración de la prueba. Esto ha sido recogido, señor, en nuestro Estatuto Procesal Penal en el artículo 158. Y el artículo 158 hace referencia expresa que la valoración de la prueba ha de sujetarse, señor, en primer orden, a la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico del derecho. La lógica, señor, como una valoración argumentativa signada básicamente en los principios elementales de la lógica, que es uno, la razón suficiente y la exclusión del texto excluido. Y las máximas de la experiencia, señor, como un juicio hipotético de carácter fáctico y empírico, que estando desvinculado del hecho en concreto, es de carácter general y por lo tanto tiene que aplicarse sus reglas. Y la ciencia del derecho, evidentemente vinculado al presente caso, señor, con relación a la tipología penal del delito que está alojado en el artículo 427, primer párrafo del Código Penal. En ese contexto, señor magistrado, hemos llegado nosotros a la culminación del proceso judicial y cabe una pregunta que es neurálgica. ¿Qué es lo que ha demostrado el Ministerio Público en la persecución del presunto acto de falsificación, adulteración o fraguación del documento de fecha 26 de noviembre del año 2017? En síntesis, señor, el Ministerio Público alude a lo siguiente: que en la Asamblea Extraordinaria de fecha 26 de noviembre del año 2017, tanto mi patrocinado Donato Ramos Curasma, en su condición de presidente de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Palca, y el coacusado Omar Silvera, habrían conjuntamente, señor, fraguado el acta o el contenido del acta de fecha 16 de noviembre del año 2017, que desde la perspectiva fiscal, señor, tiene dos variantes. Primero, es que supuestamente los acuerdos adoptados en esa asamblea extraordinaria no serían los mismos acuerdos que han sido materia del acta de fecha 26 de noviembre del 2017 que finalmente fue inscrita en registros públicos. Y la segunda variante, señor, es que las firmas de algunos de los comuneros que habrían participado en la asamblea no correspondían ni a su puño gráfico ni a su huella digital. Entonces, tenemos dos aspectos centrales, señor magistrado, para determinar si efectivamente la tesis del Ministerio Público resulta siendo de recibo o no para los efectos de carácter penal y su punibilidad del acto. Entonces,
Lo que nosotros, señor, hemos advertido básicamente ya en la actuación propia del plenario judicial es lo siguiente, señor magistrado, que existe una fractura entre la pretensión punitiva del Ministerio Público respecto a las pruebas que ha presentado como pruebas de cargo. Y acá viene precisamente, señor, cuando nosotros invocamos básicamente el postulado de que el hecho define la prueba, vamos a revisar de los medios probatorios de carácter criminógeno si el Ministerio Público, señor, ha logrado probar, punto número 1, si efectivamente los acuerdos adoptados con fecha 26 de noviembre del año 2017 corresponden o no corresponden al acta que cuestiona. Y segundo, señor, vamos a demostrar que evidentemente el Ministerio Público no ha llegado a evidenciar ni a probar que las supuestas firmas falsas o las huellas digitales se encuentran debidamente acreditadas con una prueba científica de carácter pericial. Vamos por el primer punto, señor magistrado, en orden. Cuando el fiscal hace referencia de que los acuerdos supuestamente a los que se habría arribado en esta asamblea no corresponden al acta que ha sido materia de inscripción registral, el señor fiscal lo único que hace referencia, señor, con respecto a este tema es la postulación de 14 testigos de cargo. De los 14 testigos de cargo, señor, me he tomado la molestia de hacer una disquisición por cada uno de ellos, pero por razones de tiempo lo vamos a tomar en conjunto. De los 14 testigos de cargo, señor, 8 testigos de cargo hacen referencia en síntesis lo siguiente, que sí, en efecto, el día 26 de noviembre del año 2017 se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria. Eso no está en duda, señor. Eso ha sido inclusive admitido por el Ministerio Público, la realización de la Asamblea de fecha 26 de noviembre del año 2017. Eso es lo que dicen los testigos. ¿Qué más dicen los testigos de cargo? Es que no se habría llegado a aprobar la contrapropuesta que la comunidad campesina de Palca iba a definir respecto a la propuesta realizada por el consorcio minero Palcahuanca. Y punto número 3, señor, que no se le ha otorgado poderes al señor Donato Ramos Curalma para que pueda hacer el seguimiento del trámite de inscripción registral del acta de la Asamblea Comunal. En este contexto, señor, estos testigos, 8 testigos de cargo, son suficientes para poder desvirtuar la contundencia del faccionamiento del acta de fecha 26 de noviembre del año 2017, que fuera inicialmente, señor, filtrada en su legitimidad por la notaria pública María Morales Torres, que así en efecto declaró en juicio, y además, señor, podría estas declaraciones, 8 declaraciones testimoniales, conspirar contra la validez del filtro jurídico procesal que requiere el acta para formalizarse e inscribirse en registros públicos, cuando el registro público, señor, por mandato expreso de la norma, hace referencia que los documentos que son remitidos por las notarías, señor, se encuentran premunidas del principio de licitud del acto jurídico a inscribir. Y como segundo filtro, señor, registros públicos, evidentemente, señor, hace el filtro correspondiente para determinar la legitimidad del documento que se va a inscribir. Por consiguiente, señor, desde esta perspectiva, el Ministerio Público, muy contrario a su tesis, en la parte documental que ofrece como medios de prueba, que viene a ser la constancia de quórum, la constancia de convocatoria, ha presentado, señor, el parte notarial de la escritura pública, ha presentado, señor, el título archivado, ha presentado, señor, la escritura pública que da mérito precisamente a la formalización del acta de fecha 26 de noviembre del año 2007, todo ese trámite, señor, ese es un trámite absolutamente regular y es un trámite absolutamente legal
que no puede ser cuestionado por la versión de 8 personas que de una u otra forma, señor, inclusive han prestado un testimonio que es absolutamente incoherente, teniendo en consideración que conforme usted ha oído, señor, en la recepción de la declaración del investigado Donato Juan Ramos Curazma, que ha sido lecturada por el Ministerio Público, debe de tener en consideración, señor, algo que es muy importante. En la pregunta 7, el Ministerio Público hace hincapié de lo siguiente: precise usted, como presidente de la comunidad campesina de Palca, si convocó a la asamblea realizada el día 26 de noviembre del 2017. ¿Y qué es lo que contesta Donato Ramos, señor? Y esto es muy importante. Sí convoqué a dicha reunión con 4 días de anticipación, circulando oficios a los anexos y barrios que distan a la comunidad, perifoneando con alto parlante en la misma comunidad, porque la comisión, y esto es lo más importante, señor, porque la comisión que ha trabajado desde el día 6 de agosto del año 2017, integrado por 10 personas y mi junta directiva comunal, concluyeron con realizar la contrapropuesta a la propuesta formulada por el consorcio minero Palcahuanca. ¿Qué significa esto, señor, en términos reales? Significa que el día 26 de noviembre del año 2017, señor, lo que se iba a aprobar ya era una contrapropuesta que la comunidad estaba proponiendo al consorcio minero Palcahuanca, porque todos los trámites, señor, para la aprobación de este tipo de acuerdos datan todavía, como dice mi patrocinado, desde fecha 6 de agosto del año 2017. No es que haya ocurrido todo el día 26 de noviembre del 2017. Esto tiene un trámite anterior y que evidentemente se había ya consolidado una propuesta de la comunidad para presentarlo precisamente al consorcio minero Palcahuanca. Entonces, en la asamblea que se convoca, señor, y acá obviamente tengo que llamar la atención para que se aplique las máximas de la experiencia, ¿qué cosa es lo que se iba a aprobar? Se iba a aprobar básicamente la contrapropuesta que estaba haciendo la comunidad frente a la propuesta que hacía el consorcio minero Palcahuanca. Y el consorcio minero Palcahuanca, señor, evidentemente siempre había, o se entiende, también por máximas de la experiencia, que para que exista una contrapropuesta es que la comunidad estaba cautelando sus intereses y estaba maximizando el tema de la concesión del área superficial y el monto pecuniario que le correspondía percibir como comunidad campesina. Entonces, los 8 testigos, señor, no podrían de una u otra forma acreditar que supuestamente los acuerdos que se han adoptado no corresponden a las que se ha consignado en el acta de fecha 26 de noviembre del año 2017, porque vuelvo a insistir, lo que se trataba era de aprobar una contrapropuesta y que esta contrapropuesta estaba trabajándose 4 meses atrás. Con relación, señor, a las firmas que hace referencia el fiscal y a las huellas dactilares, que es muy importante. Señor magistrado, ¿cómo se acredita técnica y científicamente la falsificación de una firma? ¿Se acredita porque el titular de la firma dice, yo no firmé o yo no estuve en el lugar de los hechos para la firma y basta mi versión para que quede acreditado que se falsificó la firma? Esto es absolutamente deleznable, señor magistrado, teniendo en cuenta que la reiterada jurisprudencia, señor, sobre esta materia ya ha definido en los expedientes, citamos algunos, señor: casación 258-2015 ICA, el recurso de nulidad 676-2018 el Santa, el recurso de nulidad 5095-2006 Piura. Entre otros, señor, ya ha quedado definido a nivel jurisprudencial que la única prueba técnica de carácter científica y cualificada para acreditar que hay falsificación de firma viene a ser, señor, una pericia grafotécnica. No existe otra forma, al menos en nuestro sistema procesal. Ahora, que el Ministerio Público pretenda acreditar la falsificación de la firma porque los 6 testigos que acompañaron al fiscal en su tesis incriminatoria y que han sido examinados en este juicio oral, ¿qué cosa dijeron?
yo no estuve presente, no fui a la asamblea y por lo tanto esa firma no es mía. ¿Eso basta, señor, para acreditar la falsedad de la firma? ¿Qué pasa, señor, si es que yo presumo de que las 6 personas que declararon se alinearon a la tesis de los denunciantes para negar su firma? Yo podría argumentar fácilmente eso. Entonces, si yo argumento eso y asumo de que efectivamente corresponde a la firma de los comuneros, ¿cómo develamos esa duda? Mediante una pericia grafotécnica, que no existe la pericia grafotécnica. No existe. Y además, señor magistrado, debe tener en consideración algo que es muy importante. Cuando la defensa técnica les preguntó a estos 6 testigos que dijeron de que no estuvieron en la asamblea y que sin embargo aparece su firma, yo les pregunté, señor magistrado, si ellos vieron en el libro de actas que la firma no les correspondía. Y los 6 dijeron, señor, que ellos no habían visto el libro de actas. Y usted puede revisar el audio de las audiencias de estos 6 testigos donde han precisado que ellos no vieron el libro de actas. ¿Y por qué en todo caso se les volvió a preguntar? Afirman de que la firma es falsa, es porque me han dicho. Me dijeron que en mi firma. ¿Y quién dijo, señor? El denunciante, que era el señor Godofredo Yauri, y otras personas allegadas a este denunciante. Entonces, la falsificación de firma, señor, que es el punto central y más importante en este tema, se puede acreditar, señor magistrado, con el solo dicho de que no es mi firma o que yo no participé, o necesariamente tiene que preexistir una pericia grafotécnica. Nosotros consideramos, señor, amén de lo resuelto ya por la Corte Suprema en reiterada jurisprudencia, que en este tipo de situaciones, cuando se pretende cuestionar una firma, tiene que haber una pericia grafotécnica. Es diferente, señor magistrado, y a usted también evidentemente no le es extraño que la Corte Suprema en 2 oportunidades ha establecido la posibilidad de de condenar sin pericia. Pero eso se trata, señor magistrado, de nulidades manifiestas. Reitero y subrayo, nulidades manifiestas. ¿Y qué es una nulidad manifiesta, señor? Por ejemplo, el señor fiscal ha tenido que acreditar, señor, con el libro de actas en mano, ¿correcto? Ha tenido que acreditar que la firma de algunos comuneros, por ejemplo, correspondían a comuneros que habían fallecido hace 5 o 10 años atrás. Pero en el caso en concreto, señor, no acredita en absoluto, porque es más, el señor fiscal o el Ministerio Público, señor, no cuenta con el libro de actas de las asambleas extraordinarias de la comunidad campesina de Palca. Y acá es muy importante, señor, precisar lo siguiente, para que usted tenga una línea de tiempo, señor magistrado, ¿a cuál de las facciones, señor, le interesaba el extravío, la pérdida o la sustracción del libro de actas? Y acá entramos a un tema muy importante, señor magistrado. Si usted verifica la tesis fiscal hace referencia básicamente a la inexistencia del libro de actas porque el libro de actas se habría perdido. Y eso le ha imposibilitado hacer una pericia grafotécnica. Bueno, esa es la teoría del fiscal. Nosotros, señor, vamos a demostrar, y le pediría, sí, con absoluto respeto, que tome nota, señor, de la siguiente línea de tiempo para poder finalmente inferir quién lo tenía por última vez el libro de actas. Y esto es importante. ¿En manos de quién finalmente se acredita la existencia del libro de actas que el señor fiscal hace referencia que se perdió, se extravió y por eso no ha hecho la pericia grafotécnica? Nótese, señor magistrado, lo siguiente. La prueba número 26 del Ministerio Público es el acta de asamblea extraordinaria de fecha 28 de marzo del 2018. Reitero, 28 de marzo del 2018, prueba número 26 de la Fiscalía, donde se declara, señor, la vacancia de Donato Ramos Curazma como presidente de la Junta. ¿Y por qué es importante esta fecha, señor? Porque el día 28 de marzo del 2018 tomaron prácticamente la facción denunciante, tomaron por asalto
las oficinas de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Palca y se llevaron consigo toda la documentación. La prueba número 4, señor, del Ministerio Público, que es la copia de la denuncia de 6 comuneros ante el Juzgado de Paz de Palca, denunciando supuestamente la falsificación de sus firmas. ¿Qué fecha tiene, señor? Tiene fecha 27 de mayo de 2018. Muy importante estas fechas, señor. 27 de mayo del 2018. ¿Cuándo interponen la denuncia penal, señor, la facción denunciante? Lo interpone el día 22 de junio del 2018. 22 de junio del 2018. ¿Cuándo declara, señor, Elmer Simón Vidal, el secretario que fuera de Donato Ramos, de la comunidad, quien debía tener el libro de actas? Él hace referencia, señor, que en el mes de marzo, él se retiró por razones de trabajo, dejando el libro en las oficinas de la comunidad, o perdón, de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Palca. Hasta ese momento, señor, surge la siguiente pregunta. Si el día 27 de mayo del 2018, 6 personas, 6 supuestos comuneros denunciaron la falsificación de firma, adjuntando, reitero y subrayo, señor, adjuntando la copia del acta de fecha 26 de noviembre del año 2017, por simple inferencia lógica, señor, debemos de precisar que entonces ellos tenían el libro de actas, sino de dónde habrían extraído la copia para anexar y denunciar ante el juez de paz. Entonces, queda como hecho probado, señor, que el día 27 de mayo del 2018, el acta estaba en manos de la facción denunciante. Y ahora es lo más importante, señor, este tópico. ¿Cómo nosotros llegamos a la conclusión certera y válida de que ese libro de actas, que es lo más importante, señor, para determinar la presunta comisión del delito, cómo llegamos, señor, a establecer que quien tuvo por última vez el libro de actas físicamente en su mano ha sido el señor Albino Quispe, testigo propuesto por el Ministerio Público? Vuelvo a repetir, Albino Quispe, testigo propuesto por el Ministerio Público. En razón, señor, a que este testigo, que ya falleció, con fecha, señor, 28 de febrero del 2019, 28 de febrero del 2019, ha presentado, señor, a la Fiscalía la pericia grafotécnica que hizo el perito Valer y que ha sido examinado en juicio. Este perito Valer, señor, es muy importante. Este perito Valer ha expresado en juicio, señor, que él hizo la pericia en una copia fotostática legalizada del acta de fecha 26 de noviembre del 2017. Entonces, señor magistrado, ¿se entiende o no se entiende que Albino Quispe se ha hecho legalizar el acta en un notario de Ciro Gálvez, porque así lo ha expresado el perito Valer? En febrero del 2019, ¿quién tenía el libro de acta, señor? Albino Quispe. Muy bien. Albino Quispe tenía el libro. De notoria, le hemos dado 15 minutos, llevamos ya... Me suplicaría unos 4 minutos más, por favor, señor. No, todavía le hemos dado tiempo igualitario al Ministerio Público. 2 Sí, minutos. no me vea 4 minutos porque es muy importante lo que tengo que concluir. Sí, doctor, pero no vamos a... 2 minutos más, doctor. Es 5:44. Bien, Adelante. entonces, finalmente lo que usted tiene que, señor, apreciar es que ¿quién tenía finalmente el libro? Yo estoy demostrando que finalmente el libro lo tenía el señor Albino Quispe. El señor Albino Quispe corresponde a la facción de los denunciantes. ¿Por qué el Ministerio Público, señor, habiendo recibido el peritaje y habiendo constatado que se había sacado una copia fotostática legalizada, por qué no le requirió a Albino Quispe la presentación física del libro para que haga la pericia? Bueno, eso es una falta de objetividad en la investigación. Pero más allá de este tema, señor, nosotros, ¿qué cosa es lo que postulamos? En el presente proceso, señor, no existe pericia grafotécnica que acredite que hay falsificación de firmas ni tampoco falsificación de huellas.
En el presente proceso, señor, lo que nosotros hemos llegado a afirmar en defensa, perdón, a acreditar en defensa afirmativa, es que conforme al artículo, perdón, al decreto legislativo 1049, artículos 2 y 24 de la ley del notariado, el notariado, señor, como así lo ha expresado la notaria, ha tenido a la vista físicamente el libro de actas. Y como tal, ha confrontado si efectivamente reunía o no reunía todas las exigencias de un acta válida derivada de una asamblea general extraordinaria. Y como en efecto así, señor, fue, y como en efecto se registró en registros públicos. ¿Y cuál es lo importante para nuestra tesis, señor, de exculpación penal? Evidentemente son los 6 pronunciamientos técnicos que hemos adjuntado como medio de prueba, que básicamente se construyen a partes de los informes periciales de parte de la Policía Nacional de Criminalística de Huancavelica, que han sido examinadas en el presente proceso judicial, donde han hecho referencia expresa sobre la imposibilidad material de que se lleve a cabo una pericia grafotécnica en una copia fotostática. Con lo cual, develamos, señor, la prueba de cargo respecto a la pericia de Valer. Es absolutamente inviable y técnicamente inadmisible, señor, que se pueda hacer una pericia grafotécnica sobre la base de una copia fotostática. Por consiguiente, señor, hemos llegado nosotros al estadio en que la presunción de inocencia de mi patrocinado y la de también del presunto coautor no ha sido develada por el Ministerio Público con prueba suficiente. ¿Existe o no existe prueba incriminatoria? Nosotros consideramos que no. Existe pruebas, pero al contrario, abonan nuestra tesis, no la tesis del Ministerio Público. Por lo tanto, señor, por justicia y por un mandato expresamente constitucional, al no haber sido quebrado la presunción constitucional de inocencia, desde nuestro punto de vista, señor magistrado, corresponde que su judicatura dicte una sentencia absolutoria, porque tenemos entendido de que no se llegó a acreditar ni la comisión del delito ni la responsabilidad penal de mi patrocinado. Y quizás, señor magistrado, y con esto termino, le agradezco 30 segundos, podría abrigarse un halo de duda, porque si no hay pericia, habría duda, pero nosotros consideramos, señor, que no solamente el tema de la pericia es lo que aleja de la responsabilidad penal a mi patrocinado, sino, vuelvo a insistir, todo el itinerario procedimental que se ha seguido para obtener el acta de la asamblea y posteriormente su inscripción en registros públicos, que dicho sea de paso, señor, no ha sido cuestionada por la otra parte o por la comunidad campesina, porque ya se ha ofrecido medios probatorios que las demandas han sido declaradas absolutamente improcedentes. Por lo tanto, señor, nuestra proposición ante su judicatura es que usted expida una sentencia absolutoria a favor de mi patrocinado. He concluido, señor. Gracias. Correcto. A ver, al momento.
Bien, preguntamos la presente audiencia. Adelante, por un momento. Bien, vamos a presentar bien, dictamos la resolución suficiente Bélica 1 de julio del año 2024, todas vistas ellas, considerando primero, en donde cuando se cola este juicio, pondrá pendiente aún de concluir con los datos de clausura en este juicio. Sin embargo, la Judicatura tiene audiencia programada de manera consecutiva, juicios en los expedientes 2186-2023, a partir de las 17:30 horas, 10:31-2021, a partir de 18 horas, 6:22-2022 a las 18:15 horas. En situación que no permite, en todo caso, que se extienda esta sesión de juicio, el día de la fecha. En todo caso, lo programaremos prontamente para culminar con este juicio. Considerando la circunstancia que se está citando es una circunstancia de fuerza mayor, ajena en todo caso al contrario de las partes, y esto debido a que el primer juzgado penal en persona de una tiene una pero procesal considerable, en todo caso las audiencias incluso se prolonga más allá de jornada laboral. Por lo que corresponde dictar lo siguiente. Uno, reprogramar la continuación del juicio para el día 3 de julio del año en curso a las 5 de la tarde. 3 de julio del año en curso, 5 de la tarde. Audiencia que se llevará a cabo en la sala de audiencias de este juzgado y a través del aplicativo Menix. Bien, por el mismo línea de conexión, ya se reproduce en este acto de los aparecimientos decretados anteriormente por la asistencia de las partes. Reiterando en todo caso, en caso de inasistencia de los acusados, se prescindirá de su derecho a otra defensa. Bien, algo resuelto, el señor fiscal, Conforme, doctor. actor civil, Conforme, doctor. doctor Rolando, Señor magistrado, solamente para confirmar la fecha, es miércoles 3 de julio, a las 5 de la tarde. sí, correcto, doctor. Gracias, señor. Conforme. Doctor Omar, adelante. Conforme, doctor. Doctor Robert, Conforme, señor magistrado. quedan todos notificados, siendo las 17 horas con 50. Audiencia, buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes.